Buenos días, hoy en octavo grado vamos a ver el tema 1.4. Suma de los ángulos internos de un polígono regular. El problema dice, para el hexágono regular que se muestra, determina, literal A, la medida de cada uno de sus ángulos internos. Literal B, el valor de X. Y tenemos un cuadrito de diálogo que nos dice, un polígono regular tiene todos sus ángulos internos iguales. Esto nos va a servir para poder resolver. Vamos a hacer el literal A, la medida de cada uno de sus ángulos internos. Vamos a insertar un polígono regular. Ahí dice que es un hexágono. El hexágono tiene 6 lados y 6 vértices. Ahí lo tenemos. Este es nuestro polígono regular, nuestro hexágono. ¿Cómo calculamos cuánto vale sus ángulos internos? Bueno, primero vamos a recordar que los ángulos internos de este polígono son los que estoy señalando ahorita. Ahí está. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono es igual a 180 por n menos 2. ¿Y qué era n? El número de lados. Entonces 180 por ¿cuántos lados tiene este polígono? 6, es un hexágono. 180 por 6 menos 2, entonces multiplicamos 180 por 4. Lo cual nos da 720 grados. Esa es la suma de todos los ángulos internos, pero yo quiero encontrar cuánto vale cada uno. Para ello, recordemos que si el polígono es regular, tiene las características de que sus lados son iguales, pero también sus ángulos son iguales, lo que quiere decir que yo puedo dividir 720 entre 6 para ver cuánto vale cada ángulo. Al hacer la división, nos damos cuenta que la respuesta es 120 grados. Eso es lo que mide cada ángulo interno. ¿No me creen? Vamos a hacer la prueba con GeoGebra. Vamos a medir ángulos. Nótese que la medida de cada uno de los ángulos es 120 grados. Observemos que no cambia, aunque el hexágono cambie la medida de sus lados. Entonces, eso es lo que mide un ángulo interno. Vamos a ver el literal B que nos dice. El literal B me pide el valor de X. X es un ángulo externo, un ángulo que está fuera del hexágono, y todos estos ángulos que están señalados miden X, son los ángulos externos de ese hexágono. Recordemos que habíamos visto que cada ángulo interno mide 120 grados y en clases anteriores también habíamos visto
que todo el ángulo mide 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano, 180 grados. Como el ángulo interno mide 120, significa que x más 120 tiene que ser igual a 180. Vamos a hacer cálculos. Teníamos que el ángulo externo x más el ángulo interno que mide 120, como están en una misma línea, se mide 120, que es el interno donde está el hexágono, y este es el externo que mide x. Entonces x más 120 tiene que ser igual a 180 grados. Resolvemos la ecuación. X es igual a 180. Transponemos el término como es más 20. Pasa al otro lado como menos 120, perdón. Entonces quedaría 180 menos 120, lo que significa que x es igual a 60 grados. Esta es la medida del ángulo externo. Vamos a corroborar. Dibujaremos los ángulos externos. Ahí están. Y ahora vamos a ver cuánto miden. Vamos a medir los ángulos externos. Vemos entonces que los ángulos externos miden 60 grados, como lo habíamos calculado. 60 grados. Eso significa que el ejercicio es correcto. Veamos el concepto. En un polígono regular, todos los ángulos internos son iguales. ¿Cómo lo corroboramos? Todos los ángulos internos medían en este caso 120. Luego dice, y la suma es igual a 180 por n menos 2. Recordemos que n me representa el número de lados. Además, todos los ángulos externos también son iguales. Y recordemos que encontramos que todos los ángulos externos medían, en el caso del hexágono, 60 grados. Bueno, espero hayamos comprendido y vamos a hacer los ejercicios.